RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos a José Luis Gil Becerra, experto en seguridad y orden interno, también un reconocido analista político. En su momento ha sido integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, ¿no?, que capturó a toda la gavilla terrorista encabezada por Abimael Guzmán Reynoso. José Luis, qué gusto saludarte. Como siempre, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buen día, José. Gracias por esta convocatoria y atento a tus preguntas. Bien, ayer en un artículo publicado a través del diario Perú 21, tú precisas que el ruido político que estamos viviendo tiene otro objetivo, ¿no? Este objetivo sería encubrir, ¿no?, el desarrollo de una estrategia, ¿no?, de lo que tú llamas la conspiración social comunista, ¿no? ¿Cómo estás analizando esto, no? Porque las veces que hemos conversado, en efecto, tú has graficado que responde a un conjunto de pasos, ¿no? Explícanos, por favor. Sí, gracias, José. Creo que los analistas tenemos que hacer docencia política, docencia de lo que conocemos y de lo que entendemos durante nuestros años de estudios y ponerlo a disposición del público, porque el público tiene derecho a saber. Y nosotros hemos venido sosteniendo de que existe una conspiración social comunista, y lo digo social comunista porque hay socialistas y hay comunistas que se han juntado, que han convergido en esta etapa de la historia, ¿no? Y han unificado algunos intereses, pese a algunas diferencias políticas, han unificado sus intereses, ¿no? ¿Y cuál es el interés principal de estas dos agrupaciones, de estas dos corrientes ideológicas transformadas hoy, no solamente en políticos, sino en partidos políticos o en movimientos, sino también en personas, ¿no? El señor Pedro Castillo representa la columna vertebral de todo aquello que es Sendero Luminoso, representa, todo lo que es Sendero Luminoso, porque tiene detrás a todo un grupo de personas, historia, documentos, organizaciones, evidencias y pruebas de que él representa esta columna de Sendero Luminoso que está oculta detrás del Movadef y está del CONARE. Y el señor Cerrón representa a toda esta columna socialista en la que está incluido el MRTA, en la que está incluido una serie de organizaciones políticas marxistas-leninistas que además tienen una dependencia política e ideológica de el eje comunista que viene de Cuba, Venezuela y Bolivia, y que ahora quieren integrar al Perú. Ese es el esquema general estratégico. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? Acá hay dos temas fundamentales que el público necesita entender, ¿no? Que son dos temas fundamentales. Uno es el problema del poder y el otro es el problema de la revolución socialista. Eso lo dejamos para más adelante. El poder. El poder es un tema muy amplio y nosotros hemos sintetizado el poder en tres partes: la toma del poder o la captura del poder o la conquista del poder, que es, o sea, acceder al poder de cualquier forma, la implementación del poder y la consolidación del poder. A ver, ¿ya hay toma de poder? Sí. No ha sido por medio de la violencia revolucionaria, ni por medio de la guerra popular, etc. Sí, ha sido casi por medio de la violencia política. De esta forma violenta como han irrumpido en la vida política del país. ¿Ya está el poder tomado? Sí, primera parte lista. Segunda parte, la implementación. ¿Qué es la implementación? Nombrar ministros para el Poder Ejecutivo, funcionarios, quiere decir copar el Estado para poder tener preparada una plataforma de gente, ¿no es cierto?, que va a cumplir en el futuro o va a crear condiciones en el futuro de lo que debe hacerse en la revolución socialista. Este es implementar. Entonces, implementar en el Congreso, implementar en el Poder Ejecutivo, pero además implementar la fuerza de seguridad.
Y la fuerza de seguridad no necesariamente es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sino una fuerza de seguridad paralela. ¿Cuáles? Las rondas campesinas, las rondas urbanas, que va a ser la primera parte, la punta de lanza de la fuerza de seguridad, que no tiene ningún sentido, y de eso podemos hablar con un poco de amplitud en el momento que tú indiques, pero ese es el esquema general. Implementar el poder, ¿no es cierto?, controlando el Congreso, controlando el Ejecutivo y controlando las fuerzas de seguridad. Y todo esto se puede comprobar hoy en la realidad. Estamos no en esta segunda parte en estos momentos, desde tu punto de vista. En la segunda parte, que es la implementación. Están implementando el poder. Porque luego viene la consolidación, que eso va a ser más adelante, entre 6 meses, 8 meses o un año, ¿no? Es en la que ya se consolida, porque está todo controlado, ya está todo manejado, y ahora sí comenzamos a hacer lo que la revolución socialista necesita. Ahora, de acuerdo a este análisis que tú nos explicas, José Luis, todos estos anuncios, ¿no?, todas estas reiteraciones sobre el tema de Constitución. Hace unos días hemos visto que el ministro de Relaciones Exteriores ha hablado de el tratado o el acuerdo de Escazú. Ya algunos congresistas hablan de derogar la ley contra la apología del terrorismo. El copamiento de instituciones se puede ver a través de la designación de ministros, funcionarios en distintas carteras, ¿no? Y también incluyendo Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ¿no? Y lo otro, lo que tú acabas de mencionar, ¿no?, una fuerza paralela, ¿no? O sea, se está paulatinamente dando paso a paso, implementando paulatinamente esto. Entonces, en el tema, quiero detenerme en el tema de las fuerzas paralelas, ¿no? ¿Qué tanto peligro va a representar esto para el país, ¿no? Hay posiciones como la de Guido Bellido, que dice que no, que muy por el contrario, esto va a servir para el mejoramiento de la seguridad ciudadana, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, ¿no? Pero hay otras voces que señalan que esto sí representa un real peligro. Ayúdanos a entender este tema, por favor. A ver, muy bien. Mira, durante muchos años, las rondas campesinas y los comités de autodefensa existen durante varios años. Eso está bien, porque eso surgió en un momento histórico del Perú para contener, ¿no es cierto?, el avance del terrorismo en el Perú. Muy bien, pero el Ministerio del Interior, la Fuerza Armada, la inteligencia, ha siempre tratado de mantener este sistema de seguridad regional, comunal, ¿no es cierto?, en su lugar. Tal es así que desde el año 2017, a la aparición ya de hechos que van más allá de la ley, que van más allá de las funciones comunales cometidas por las rondas campesinas, han comenzado un proceso de entrenamiento en 2 temas fundamentales a las rondas campesinas. 1, en derechos humanos, y 2, en la ley de los límites del tema de las rondas campesinas. Como ustedes saben, las rondas campesinas en este momento solo tienen ámbito comunal. Posiblemente se han organizado en rondas distritales, provinciales, nacionales, sí, pero la ley no les reconoce en este momento a las rondas este nivel nacional, regional ni provincial. Solamente les reconoce el área comunal. ¿Por qué? Porque para eso fueron creadas, para resolver de acuerdo a la costumbre, ¿no es cierto?, resolver sus problemas internos. Lo que ellos llaman justicia consuetudinaria, ¿no? Sí, eso es una justicia consuetudinaria. ¿Pero qué significa la justicia consuetudinaria? No es agarrar a golpes ancestralmente a alguien, porque las sociedades tienen que desarrollar, tienen que evolucionar. No significa que hoy podemos agarrarlos a chicotazos, agarrarlos a golpes. Por eso es que se les viene entrenando desde el 2017 en derechos humanos. Se les viene entrenando, ¿no es cierto?, en diálogo y concertación. Porque si bien es cierto, es una realidad, existen
pero no se le puede dar el ámbito nacional porque eso es peligroso, porque además el sentido, la esencia de la ronda comunal es resolver los problemas, de la ronda campesina es resolver el problema comunal. Entonces, el querer darles el ámbito nacional con el pretexto de que vamos a resolver la seguridad ciudadana, que no es cierto, por el contrario, la van a agudizar porque se le induce a la gente a darle un poder para el cual necesitas entrenamiento, necesitas años de estudio, ¿no es cierto?, para poder ser la fuerza pública que contenga la violencia, el crimen. El hecho de creer de que las rondas campesinas pueden enfrentarse a la delincuencia realmente es un contrasentido hasta inhumano, porque se le pretende hacer creer a la gente, a nuestros campesinos, a nuestros comuneros, de que ellos pueden enfrentar pues, a una banda de delincuentes, de criminales, que pueden resolver un conflicto interno o la decisión, las decisiones maritales de tener o no un ámbito de lealtad entre parejas, y hasta en eso se van a meter. No es posible, ¿no? Ahora, ¿ello qué significa, no? Quiero seguir en el mismo tema, ¿no? Que le tienen que otorgar un marco jurídico, tienen que dotarles de recursos y quizá lo más peligroso, ¿no? Dotarles también de armamentos, ¿no? O sea, ¿eso puede ocurrir? Claro, por supuesto, eso es lo que ha anunciado el presidente, ¿no? Cuando tú anuncias que algo que tiene como las rondas campesinas solamente un ámbito comunal, darle un salto al ámbito nacional, es convertirlo en una fuerza paralela. ¿Por qué? Porque les das primero norma, les das normatividad, les das marco legal, les das ámbito territorial, le tienes que dar, y esa va a ser la exigencia posterior, les tienes que dar logística. Y logística significa recursos, y recursos significan armas, significan pertrechos. O sea, en la práctica es una fuerza paralela, y te garantizo de que van a pedir en su momento también tener su propio aparato de inteligencia. ¿Y a qué nos parece esto? Y aquí ya vamos a la parte política, a la parte estratégica, ¿no? De la misma forma se inició en Cuba, se inició en Nicaragua, se inició en Venezuela. Se ha pretendido iniciarlo en otros lugares. Es decir, este tipo de modelo funciona, entre comillas, perfectamente en los países con dictaduras socialistas. Son milicias políticas. Así es, al final se van a convertir en eso, en milicias políticas. ¿Por qué? Porque no están seguros que la Fuerza Armada finalmente, o la Policía Nacional, terminen por obedecer, digamos, ¿no es cierto?, el paso a un sistema socialista. Porque la Policía Nacional y la Fuerza Armada están hechas para la democracia. Y así debe ser. Ya hemos comprobado que hechos cuando se usa para la dictadura terminamos mal. Y este desarrollo, esta comprensión histórica de la democracia de la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, está haciendo que hasta este momento mantenga esa postura democrática, con todo lo que nos puede costar, con todas estas circunstancias hirientes para las Fuerzas Armadas, está siendo paciente porque somos democráticos, ¿verdad? Porque hay un sentimiento democrático. Entonces, pero ya crearle una fuerza paralela que tarde o temprano va a tener un organismo de inteligencia es un contrasentido. Y yo le hago un llamado al pueblo peruano, a los campesinos, que vayamos por la senda de la paz y la democracia, que nos concentremos en nuestras comunidades, en nuestros conflictos, y que los desarrollemos, y que más bien nos convirtamos en el futuro en el gran sistema de seguridad ciudadana que maneja la Policía Nacional a través de las juntas vecinales. Ahora, para finalizar, José Luis, todo este espacio de confrontación con los anuncios que se hacen, con las designaciones que se conocen, forman parte de esta estrategia de la que tú mencionas. O sea, se está haciendo de una manera ya organizada previamente, se actúa con premeditación, se actúa mirando objetivos. O sea, todo esto es premeditado. Por supuesto, aquí no hay ningún acto que no haya sido pensado. Aquí no hay que, el malo de la película es Cerrón, y ese Cerrón es el que tenga que hacer. Deslinde usted, señor Castillo. Eso es falso.
acá hay dos columnas vertebrales, el señor Pedro Castillo y el señor Cerrón, cabezas de dos sistemas que han confluido, cabezas de dos posiciones radicales del Perú que han confluido. Y esto lo he dicho con absoluta claridad, con absoluta responsabilidad, porque no podemos engañarle a la población. ¿Acaso ahora escuchamos el pueblo, el pueblo, el pueblo? Escuchamos ahora, no habrá repartija. Ya no escuchamos eso. Hay repartija y ya no hay pueblo. Ya no importa, hagan el voto ya. Esto que la gente tiene que entender de que nos han engañado. Imagínense usted, los propios progresistas que habían creído, como yo le he dicho en algún momento en algún artículo, creer que le puedes dar de comer con tu mano a un grupo de hienas sin que te arranquen el brazo es realmente una equivocación, ¿no? Estos personajes nos quieren imponer un nuevo sistema y están avanzando si los dejamos. Por eso lo he hecho anoche muy claro en un medio de comunicación. Este tema se tiene que resolver ahora. Esto no se puede resolver entre 3, 4, 5, 6 meses, porque la implementación continúa, la designación de funcionarios continúa, la toma, la captura, el control del sistema continúa. No puede ser. Muy bien, José Luis Gil Becerra, yo le agradezco como siempre la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.